Junto con ustedes, hermanos, hoy quisiera fijar mi atención en la primera lectura tomada del profeta Isaías. Este pasaje nos conduce a un momento dramático de la vida del rey de aquel tiempo, que era el rey Ezequías. El rey Ezequías, como escuchamos en esa lectura, enfermó gravísimamente. Isaías le avisa que su muerte está próxima. Ezequías se llena de dolor y le suplica a Dios que se apiade de él. Definitivamente él quiere vivir más. Y Dios le concede bastantes más años, como unos 15 años más de vida. Pero además le da una señal, y es aquí donde yo quiero que fijemos la atención en esta oportunidad. La señal que le da Dios de que va a cumplirle esa promesa, que en el fondo es darle tiempo, es a través de el objeto que utilizamos para medir el tiempo, es decir, el reloj. Solo que en aquella época pues era un reloj de sol. Entonces, Dios, que es el Señor del tiempo, le demuestra a Ezequías que sí le puede dar tiempo, y se lo demuestra pues gobernando, mostrando su poder en un reloj. Concretamente, lo que sucede en un reloj de sol es que la sombra pues se va moviendo. Y lo que le dice Isaías a Ezequías es que esa sombra que ha ido avanzando, pues inevitablemente durante el día la sombra se va moviendo. Pues le dice que la sombra va a retroceder. Que va a retroceder la sombra, imagínate eso. ¿Y qué significa ese retroceso de la sombra? Pues es algo imposible, astronómicamente es algo imposible. Tú nunca verás en un reloj de sol que la sombra avanza en una dirección y luego se devuelve y luego sigue. Eso es imposible. Eso no puede suceder. O sea que claramente estaríamos hablando de un milagro. Un milagro, repito, muy difícil de explicar desde el punto de vista astronómico. Es muy difícil, imposible de explicar astronómicamente. Pero yo no quiero dedicarme en este momento a intentar una explicación astronómica, qué sé yo, en torno a la refracción en las capas altas de la atmósfera o no sé qué historias. Yo quiero referirme a algo más profundo que proviene de una interpretación alegórica muy bella. Ese devolver la sombra es algo así como regresar al pasado, pero regresar en el nombre de Dios y acompañados por Dios. Y lo que quiero mencionarte es que Dios es tan bueno. Dios es tan poderoso. Dios puede visitar el pasado. Y Dios puede sanar el pasado. Dios no va a cambiar el pasado. Tampoco en este pasaje del libro de Isaías, tampoco decimos que cuando la sombra se devolvió, por decirlo de alguna manera, se devolvió la película como si no hubieran hablado Isaías y Ezequías. No, el sentido no es ese. No es que Dios se devolvió al pasado para cambiar el pasado, pero Dios se devuelve al pasado y Dios visita nuestro pasado para limpiarlo, para sanarlo, para sosegarlo, para bendecirlo. Dios quiere ir a las zonas más heridas de tu pasado. Como predicador tengo que decirlo, porque lo he vivido. Bueno, lo he vivido en mí mismo, pero sobre todo he visto la obra de Dios en tantas personas. Yo he visto la obra de Dios. He visto cómo personas tienen recuerdos espantosos que les hacen mucho daño, incluso orgánicamente, somáticamente. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una amiga muy querida. Tuvo una infancia muy difícil, lo que no le debería suceder a ninguna niña en ningún lugar. Ese tipo de cosas le sucedieron a ella. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Qué trauma, qué herida! Pero a través de un camino de oración, a través de un camino de acompañamiento, donde también han tenido su parte, por supuesto, buenos psicólogos, creyentes, cristianos, católicos, a través de un camino de acompañamiento, de amor,
Oye, impresionante, esta mujer que incluso estaba padeciendo ciertas enfermedades que los médicos no lograban explicar por qué no respondía al tratamiento, empieza ella a sanarse espiritualmente, empieza a sanarse psicológicamente, empieza a sanarse emocionalmente, porque Dios está obrando con poder sanando el pasado de ella. ¿Y qué te crees? Empieza a sanar su cuerpo. Cosas muy difíciles que ella tenía en su cuerpo, especialmente en su vientre, toda esa zona tan propia de la intimidad de la mujer. Qué obra tan maravillosa de Dios, cómo ha ido sanándola. A medida que Dios ha ido reconstruyendo, sanando, poniendo orden en lo que fue un pasado muy complejo, del cual ella misma no tiene culpa, por supuesto. A medida que Dios ha ido obrando en ese pasado, le ha regalado un presente distinto y la está preparando para un futuro muy bello. Ese es Dios. Eso es lo que quería decir, ese es Dios. Dios es el que visita y sana y bendice ese pasado. Para Dios no hay límites. Dios sabe obrar, Dios quiere obrar y Dios puede obrar. La pregunta es si le vamos a dar permiso. La pregunta es si le vamos a abrir así el corazón. Que la gloria sea para Él. Amén.